un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. Odysseus. Don't you remember? En esta ocasión era verdaderamente imposible no hablar del evento cinematográfico del momento. Uno de los estrenos más esperados del 2026 a nivel cinéfilo y de los que más han estado dando que hablar previamente durante el último tiempo. Por supuesto que me refiero a La Odisea, que ya está en los cines locales. Thunder. Fire. Death. I remember a wife, a son, home. Aunque hay al menos 3 o 4 razones por las que había tantas expectativas por este título, creo que hay una que debe ir en primer lugar, al menos entre quienes son cinéfilos y cinéfilas. Se trata de quien está al frente de este proyecto, su director, Christopher Nolan. A lo largo de una trayectoria que ya abarca casi 3 décadas y 12 largometrajes previos, este realizador de origen británico se ha convertido en un verdadero referente del cine contemporáneo, en especial para estudiantes de cine y jóvenes cinéfilos. Por su detallismo en la puesta en escena, la elaborada propuesta visual y sonora de sus trabajos, la manera en que juega con el tiempo narrativo y especialmente la forma en que entremezcla la realidad con elementos fantásticos, aunque también ha abordado historias más cotidianas o centradas en hechos reales. Por lo mismo, cada nuevo trabajo suyo es esperado con ansias y expectativas, aunque yo debo reconocer que no soy parte de esa cofradía, ni considero a Nolan como si fuera casi un dios del cine. O sea, no soy un fan acérrimo como muchos y muchas, e incluso uno de sus títulos más elogiados, Interestelar, no me convenció y me pareció bastante sobrevalorado. A pesar de ello, le reconozco su incuestionable talento y hay trabajos suyos que sí me han gustado bastante, como Memento, El truco final, El caballero oscuro, la segunda película de la trilogía de Batman, El origen, Dunkerque y Oppenheimer, su anterior largometraje y al cual justamente le dedicamos este podcast hace 3 años. Cuando mencioné lo que ya acabo de decir acá, y cuando comentaba además que precisamente porque no soy fan de Nolan, Oppenheimer me pareció una de sus producciones más logradas, e incluso podría ser considerada la más madura y contundente que había entregado hasta ese entonces. Y además de ser muy bien recibida por la crítica y gran parte de los cinéfilos, Oppenheimer fue uno de los grandes éxitos en la temporada de premios de ese año, culminando en 2024 con sus 13 nominaciones al Oscar, de los cuales ganó 7, incluyendo Mejor Película y Dirección. Como lo que muchos admiradores suyos esperaban, al fin Nolan obtuvo el reconocimiento máximo de la industria hollywoodense. Por lo mismo, era ineludible que hubiera grandes expectativas con cuál sería su próximo proyecto. Y cuando después de muchas especulaciones a fines de ese mismo 2024 se confirmó oficialmente que su nuevo film sería una adaptación de La Odisea de Homero, se generó un interés que se fue acrecentando a lo largo de 1 año y medio, hasta culminar ahora que al fin ya se puede ver el resultado. Una segunda razón que se puede señalar es por supuesto que se trataba del nuevo trabajo de Nolan, cuál era su origen y el tipo de película que podría llegar a ser. La mayor parte de la filmografía del cineasta transcurre en tiempos contemporáneos, incluso aunque en algunos casos intervenga lo fantástico, y hasta ahora solo 3 de sus films se habían ido al pasado. En Dunkerque y Oppenheimer era el turno de la Segunda Guerra Mundial, y en El Gran Truco es a fines del siglo XIX. Pero en este caso, en el que probablemente se podría considerar como su más grande y desafiante película, viajaba aún más atrás en el tiempo, hasta la antigüedad, en la Edad de Bronce, y ni más ni menos que para adaptar a la pantalla grande uno de los textos más icónicos de la historia de la literatura universal, La Odisea, el inmortal clásico de Homero que transcurre en el periodo micénico, aproximadamente en el siglo XII a.C.
Más allá de si existió o no realmente el autor y los cientos de teorías y debates sobre la creación de la obra, su argumento es bastante conocido. Cuenta las aventuras y desventuras de Odiseo, una de las principales figuras de la guerra de Troya, quien décadas después de finalizado el conflicto aún intenta regresar a su hogar en Ítaca, donde lo espera su fiel esposa Penélope, asediada permanentemente por decenas de maleducados y abusadores pretendientes que están casi todo el día en el palacio de Odiseo, consumiendo su comida y vinos y esperando a que ella se decida a casarse nuevamente y elija a alguno de ellos, aunque Penélope se ha resistido todo ese tiempo, apoyada por su joven hijo Telémaco, quien intenta averiguar el paradero de su padre y si es que aún está realmente vivo. Antes de poder regresar, mientras pasan los años, Odiseo y los guerreros que lo acompañan deberán enfrentar diversos obstáculos, desde la furia de algunos dioses a hechiceras y criaturas fantásticas. Con sus fabulosas e imaginativas historias y convertida tanto en un gran relato de aventuras como también en un drama doméstico y familiar, y a la vez generando un relato que es fuente de símbolos y alegorías que hasta hoy son parte de la cultura popular, la Odisea es una obra fundamental para la literatura mundial, y por algo es uno de los pocos textos de la antigüedad que aún es leído, citado y analizado de manera más amplia y transversal, y no solo reservado al círculo de expertos y gente especializada en literatura clásica. Por lo mismo, no es de extrañar que haya sido adaptado a la pantalla en diversas oportunidades. Desde una película muda italiana de 1911 hasta hoy, han sido varias las versiones. Por ejemplo, Ulises de 1954, con el legendario Kirk Douglas como el protagonista, con el nombre latino con el que se le conocía en la tradición romana, era una cinta producida por Dino De Laurentiis y Carlo Ponti, y dirigida por Mario Camerini. También se puede recordar la producción televisiva de 1997 que ganó el Emmy, con Armand Assante encabezando un elenco que incluía figuras como Irene Papas e Isabella Rossellini y dirigida por Andrei Konchalovsky. Además han existido adaptaciones más especiales, como Oh Brother, Where Are You?, del año 2000, creativa y divertida versión de los hermanos Coen ambientada en el sur de Estados Unidos de los años 30 y protagonizada por George Clooney, y además con muchos elementos musicales. Y más recientemente generó interés El Regreso, un film ítalo-británico de hace 2 años que no se ha podido ver aún por estos lados de manera oficial, con Ralph Fiennes y Juliette Binoche, encarnando a Odiseo y Penélope en una versión más intimista y que se centra solo en la llegada y retorno del protagonista a Ítaca. Pero a pesar de todo, hasta hoy nunca se había filmado una producción que surgiera desde un gran estudio hollywoodense en torno a esta historia, a pesar de que en el último cuarto de siglo se han vuelto a hacer más películas ambientadas en tiempos antiguos, como Gladiador y 300 y sus respectivas secuelas, o la nueva versión de Furia de Titanes. Y por supuesto, ya que estamos hablando de clásicos homéricos, hay que recordar que hace 2 décadas se generó mucha expectativa y cobertura mediática por la adaptación de la Ilíada, llamada Troya, la que de hecho en un momento iba a ser dirigida por Christopher Nolan y que fue una gran superproducción con un elenco estelar que duraba 2 horas y media, terminó siendo dirigida por el alemán Wolfgang Petersen, y llegó a ser la 8ª película más taquillera del 2004, aunque la recepción de crítica y cinéfilos fue menos entusiasta de la que está recibiendo ahora la Odisea. En relación a lo anterior, agrego también como otra razón que generaba curiosidad e interés por verlo, justamente que este largometraje haya estado dando tanto que hablar, todo lo que se dijo antes y lo que se está diciendo ahora. Lamentablemente cada vez es más habitual que la gente opine e incluso critique o cuestione las películas sin siquiera haberlas visto e incluso meses antes de su estreno, solo a partir de las fotos o trailers que se difunden, las selecciones del casting o simplemente por rumores que a menudo son totalmente infundados. Y todo eso justamente ha pasado con la Odisea desde que se anunció el proyecto en adelante. Han sido tantas las cosas que se dijeron que sería largo detallarlas por acá, pero al menos por dar algunos ejemplos, la elección del casting, ya fuera por la participación de conocidas figuras hollywoodenses, o en particular por haber elegido como Helena de Troya a una actriz afrodescendiente como Lupita Nyong'o, ganadora del Oscar por 12 años de esclavitud, una decisión en la que opinó negativamente incluso el millonario empresario Elon Musk. También, a jugar por las fotos y el primer teaser que se conocieron hace un año, nos faltaron los expertos e historiadores que criticaron el tipo de vestimenta o armaduras y armamento que lucían los personajes porque no correspondían por completo al periodo en el que transcurre la trama, así como la manera muy coloquial en la que se expresan algunos de los protagonistas, como se podía apreciar en un fragmento de un diálogo entre el hijo de Odiseo y uno de los pretendientes de su madre, que parecía más contemporánea y coloquial que antigua o clásica.
A tanto ha llegado todo esto que incluso ahora que la película llegó a los cines, igual hay gente en redes sociales que afirma que no la irá a ver porque está en desacuerdo con varios de los puntos que acabo de mencionar. No es muy habitual que se genere algo así con un largometraje que al mismo tiempo genera tanto interés y expectativas en el medio cinematográfico a nivel mundial, pero ya se sabe que hoy por hoy en las redes sociales abundan este tipo de posiciones y cuestionamientos. Y por otro lado no se puede negar que a la vez ha ayudado también a que la conversación en torno al film se mantenga en primer plano, como sigue pasando en estos días ahora que ya está en cartelera. Mal que mal, es bueno recordar que cuando hace un año se pusieron en venta las primeras entradas en preventa, se agotaron muy pronto, lo que demuestra que había mucho interés por parte del público. Y por supuesto de la crítica, que en general está siendo muy entusiasta, con varios de los medios más importantes de distintas partes del mundo, afirmando que es una de las películas más relevantes del 2026 y especulando con su posible presencia en la temporada de premios de fin de año. Quedan algunos meses todavía para saber si eso será así, pero por mi parte yo sí creo que va a estar bastante presente en las nominaciones y premiaciones de fines del 2026. Desde ya, al menos en sus primeros días, al momento que estamos terminando de editar este podcast, ha estado teniendo muy buena recepción en taquilla, por lo menos en los primeros días en Estados Unidos. Otra razón, como no, es el atractivo y estelar elenco convocado. No es de extrañar porque conociendo la filmografía de Nolan y como ya decía por acá en el podcast hace 3 años al hablar de Oppenheimer, uno de los aspectos que siempre han resaltado son sus notables castings y la capacidad de convocatoria para atraer cotizadas figuras de distintas generaciones y orígenes. Y como en esa película, aquí nuevamente convoca no a un par o a un puñado, sino a al menos una veintena de rostros de actores y actrices de probada trayectoria. Entre ellas 3 actrices ganadoras del Oscar, incluso en algunos casos para apariciones breves y muy específicas. De hecho, curiosamente, algunas de las figuras que más habían llamado la atención cuando se confirmó el reparto aparece menos de lo que se podía esperar, como es el caso de Zendaya interpretando a la diosa Atenea, Charlize Theron como la ninfa Calipso y la ya mencionada Lupita Nyong'o como Helena de Troya, que como cabía suponer si se conocía el relato de Homero tenía una participación bastante acotada. Con mayor o menor presencia, otros conocidos rostros que podemos encontrar aquí en roles secundarios incluyen a Jon Bernthal, Himesh Patel, a quien también se puede ver en estos días en Netflix como parte de la recientemente estrenada tercera película de Enola Holmes, el cineasta y actor Benny Safdie, Mia Goth, Corey Hawkins y Elliot Page, quien al contrario de los rumores falsos que circulaban en redes sociales no encarna a Aquiles, ya que de hecho Aquiles ni siquiera aparece en esta película. Si hablamos de actuaciones secundarias que destacan, e incluso me atrevo a afirmar que son interpretaciones que casi superan a las de los protagonistas, me quedo sin duda con 2. John Leguizamo como Eumeo, el veterano y muy humano sirviente que a pesar de todo se mantiene fiel a Odiseo, y la gran Samantha Morton encarnando a la hechicera Circe. Pero a quienes podemos considerar como los grandes roles principales son por supuesto el protagonista, Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway en el rol de su esposa Penélope, Tom Holland como el hijo de ambos, Telémaco, y Robert Pattinson como Antino, el más insistente y despreciable de los pretendientes. Pattinson está mucho mejor de lo que parecía en el tráiler, y acaso un antagonista que parece astuto y decidido, pero al mismo tiempo demuestra constante inquietud. Holland está correcto sin sobresalir mayormente, ya sabemos que es carismático y pronto lo vamos a ver en un par de semanas más como nuevamente Spider-Man, pero acá, como digo, está correcto. Mientras Hathaway consigue transmitir de manera eficaz las emociones básicas de su personaje. Y aunque sé que Matt Damon no es un actor que convenza por igual a todos los públicos, personalmente siempre he encontrado que es muy carismático y talentoso y sabe adaptarse muy bien a distintos tipos de películas y personajes. Incluso en más de una oportunidad sorprendiendo con sus interpretaciones. Acá consigue una de las mejores actuaciones de su carrera, como una figura que tiene todo para ser un héroe, pero al mismo tiempo es muy humano, no es perfecto y consigue transmitir lo que está sintiendo y atravesando su personaje a lo largo del film. Tanto en su reencuentro con intérpretes con quienes ha trabajado antes como Damon, Hathaway, Pattinson, Safdie y Elliot Page, como en el desempeño de los otros actores y actrices, Nolan confirma una vez más que sabe bien cómo atraer la atención con sus elencos. ¿Qué tan efectivos y creíbles son en sus roles? ¿Cuánto convencen con sus interpretaciones para un periodo histórico tan particular? Dependerá de la percepción de cada espectador. Y tratándose de un film de Nolan, por supuesto que como otra razón por la que destaca, también hay que considerar la propuesta visual.
que en esta ocasión vuelve a ser notable y figura entre lo que deben reconocer incluso quienes tengan reparos puntuales con la película. Para estos cometidos, de partida el cineasta trabajó nuevamente con el director de fotografía suizo-sueco-holandés Hoyte van Hoytema, ganador del Oscar por Oppenheimer, un artista cada vez más admirado por sus pares y cinéfilos, quien ha brillado en films tan distintos como Hair, Spectre y Nope, y con Nolan además de Oppenheimer en Interestelar, Dunkerque y Tenet. A contracorriente de la tendencia masiva hacia lo digital, al cineasta y su director de fotografía les gusta trabajar en cine, filmando en celuloide. Y si ya en Oppenheimer habían filmado en 65 milímetros, en esta ocasión lograron un hito aún más significativo, ya que realizaron el primer largometraje de ficción completamente filmado por cámaras IMAX en 70 milímetros, con una definición de imagen aún más perfecta y de extremadamente alta definición que permite una experiencia más inmersiva, por decirlo de algún modo, si se la ve sobre todo en una pantalla de enormes dimensiones. Pero para verla en las condiciones ideales en que Nolan la pensó, tan solo 41 salas en todo el mundo lograrán el estándar requerido para su exhibición en IMAX como debe ser, con sus rollos de película de 17 kilómetros de largo y 260 kilos de peso. ¿Y dónde están esos cines? 25 en Estados Unidos, 9 en Canadá, 6 en Europa, en países como Inglaterra y Francia, y 1 en Australia. Ni siquiera en países con fuerte tradición fílmica como España o Italia tienen las salas que se requieren en este caso específico. ¿Y para qué decir en Latinoamérica? Menos. De hecho, por ahora los dos únicos países sudamericanos que no la mostrarán en IMAX en 70 milímetros, pero al menos sí la exhibirán en celuloide, son Argentina y Perú, con una sala en Buenos Aires y otra en Lima respectivamente. ¿Y entonces dónde se recomienda verla en Chile? Considerando que fue filmada en IMAX y aunque no se puede exhibir en celuloide, si existe la posibilidad es ideal que quienes puedan la vean en una sala IMAX. Como ya comenté hace 3 años para Oppenheimer, por ahora solo hay 2 de esas salas en Chile y ambas están en Santiago. Son la de Cinépolis Plaza Egaña y la de Cinemark Plaza Vespucio. Si encuentran que es muy poco para nuestro país, por dar un ejemplo, en toda España solo hay 7 salas IMAX. De todos modos, es de esperar que en el futuro haya otras más por acá y por supuesto no solo en la capital, al menos ya está anunciado que habrá una nueva en Concepción. En resumen, quienes puedan y estén en Santiago, véanla en IMAX, y para quienes estén en la región metropolitana, como en otros puntos del país y no pueden verla en ese formato, véanla en la sala con mejor calidad de imagen y audio que tengan en su ciudad o región, porque la película lo amerita. Además del hito que implica justamente la dirección de fotografía, la visualidad también destaca por su atractiva ambientación de época, a partir del diseño de producción y el vestuario, ambos con equipos a cargo de otras 2 creadoras que también fueron nominadas al Oscar por Oppenheimer, la diseñadora de producción Ruth de Jong y la diseñadora de vestuario Ellen Miroshnik. También son un aporte a la brillante visualidad las magníficas locaciones, considerando que se filmó en 6 países distintos: Italia, Grecia, Marruecos, Islandia, Escocia y Estados Unidos, donde estuvo el único set construido para el rodaje, ya que el resto se desarrolló en escenarios naturales que le dan una apariencia más genuina y física a lo que vemos en pantalla. Y en relación a esto destaco otro mérito del film. La mayoría de los efectos visuales se sienten y se ven muy auténticos. No es un desfile de diseños que se nota que están totalmente realizados digitalmente o incluso por IA, como sucede en la gran mayoría de las grandes producciones actuales. Todo se percibe justamente más real y creíble. Aunque por supuesto en momentos tan icónicos en esta historia que presentan a criaturas fantásticas como el cíclope Polifemo y cuando Odiseo y sus hombres intentan sobrevivir a Scylla y Caribdis, sí se recurrió a efectos especiales, pero de manera más artesanal y casi como las películas clásicas del pasado, no todo computarizado como se ve habitualmente hoy en día. Y si en el cine de Nolan siempre se destaca lo visual, también nunca pasa desapercibido lo sonoro y las opciones musicales que en la Odisea vuelven a ser determinantes en el resultado final, por lo que por supuesto lo resalto acá como otra razón. Nuevamente aquí convocó a talentosos artistas con los que ya ha trabajado antes, varios de ellos reconocidos también con premios Oscar. El diseño sonoro aquí es clave, por momentos llega a ser muy estimulante. Y entre los artistas a cargo figuran 3 profesionales que fueron nominados al mejor sonido por Oppenheimer. Gary A. Rizzo, 3 veces ganador del Oscar por la mezcla de sonido en 2 films de Nolan, Inception y Dunkerque, y además este año fue parte del equipo que ganó la estatuilla por el sonido de Fórmula 1. Y también regresan aquí 2 veteranos, Willie D. Barton, 2 veces ganador del Oscar por Bird de Clint Eastwood y la versión fílmica del musical Dreamgirls, y el reconocido Kevin O'Connell,
22 veces nominado al Oscar a lo largo de las últimas 4 décadas y al fin ganador de una estatuilla hace casi una década por Hasta el último hombre de Mel Gibson. Y si destaco el diseño sonoro, por supuesto que el soundtrack es otra de las fortalezas de la Odisea. No es de extrañar, porque para Nolan las bandas sonoras siempre han sido muy determinantes en los resultados de lo que filma, en especial a partir de la trilogía del Caballero Oscuro, con el aporte conjunto de dos veteranos del rubro como fueron los compositores Hans Zimmer y James Newton Howard. Y posteriormente las partituras de Zimmer para El Origen, Interestelar y Dunkerque fueron muy apreciadas por los y las fans del cineasta. Al igual que sus 2 anteriores films, Tenet y Oppenheimer, Nolan convocó a quien sin duda se ha convertido en uno de los compositores para cine más solicitados de la actualidad, el sueco Ludwig Göransson, el mismo de la serie The Mandalorian y de su reciente versión en cine, quien ha destacado con memorables trabajos como su soundtrack para Creed y ganó el Grammy por su atractiva composición para Black Panther, por la cual recibió el primero de sus 3 Oscars que ha ganado, ya que esos 2 años fue premiado además por Oppenheimer y sin ir más lejos este año recibió su 3ª estatuilla por Pecadores. Al hablar en sus respectivos momentos de ambos títulos para este podcast, ineludiblemente destaqué las bandas sonoras de Göransson, de estilos tan distintos entre sí, y en La Odisea nuevamente el músico fascina con el resultado. Según él y Nolan han contado en entrevistas en las últimas semanas, el cineasta no quería recurrir al típico sonido que mucha gente asocia con las películas emblemáticas del pasado que abordaron historias ambientadas en la antigüedad griega o romana, con sones característicos del Hollywood clásico, ligados a la tradición europea del siglo XIX e inicios del XX, como lo hacían las películas de los años 50 y 60, y como por ejemplo lo hizo hace 22 años James Horner en su partitura para el soundtrack de Troya. Por lo mismo, Nolan le pidió al compositor algo distinto, algo que pudiera evocar un sonido más acorde a las épocas del pasado en las que se ambienta la trama. Göransson y su equipo realizaron una investigación entre músicas e instrumentos de la antigüedad y los que derivando de ellos han continuado esa tradición a lo largo de los siglos. El resultado es notable, entremezclando lo antiguo con lo moderno en una fusión muy interesante con algunos instrumentos de viento y cuerda que no son tan típicamente reconocibles, dando realce en ciertos momentos a los metales, sobre todo considerando que la historia se desarrolla en la era del bronce, por lo que la banda sonora recurre bastante a ese tipo de sonidos, y en determinados pasajes también se recurre al uso de voces corales. Hay distintos instantes en que de verdad el soundtrack se vuelve muy determinante como complemento a lo visual. Por dar solo un ejemplo, el notable pasaje que es el encuentro de Odiseo y sus hombres con el cíclope Polifemo. Tan pronto épica, pero no en el sentido tradicional del término, como también intimista, tensa, enrarecida y enigmática, la banda sonora del compositor sueco de seguro irá ganando cada vez más adeptos a medida que pasan los días, y no sería de extrañar que también vuelva a estar nominado al Oscar por este trabajo. Además, en los créditos finales se puede escuchar una canción original creada especialmente para la película, When I'm Home, escrita por Göransson junto al cantautor y productor británico James Blake y el cada vez más reconocido rapero, cantante, compositor y productor estadounidense Travis Scott. Esta canción está interpretada por Blake junto a Scott, quien además aparece de hecho en pantalla en la película en distintos momentos, incluso los minutos iniciales, actuando y encarnando a una suerte de bardo que cuenta historias del pasado, con palabras para comenzar que se repetirán en la canción. Una propuesta que funciona muy bien a pesar de su tono contemporáneo, moderno, como cierre luego de las casi 3 horas de película, que para mi gusto nunca se hacen tan pesadas como otras películas que tienen esa duración. Para ir finalizando, luego de dar todas estas razones y reiterar que no soy ultra fan de Christopher Nolan, tengo que reconocer que como ya me pasó con Oppenheimer, puedo considerar a esta como una de sus mejores películas. Puedo entender que le cuestionen distintas cosas, desde que a pesar de que está la mayoría de lo elemental del relato, igual faltan determinados episodios, personajes y momentos de la obra original de Homero, o que aunque aparecen distintos elementos fantásticos, como ya pasó hace 2 décadas en la película Troya, aunque se les menciona a menudo la presencia de los dioses, solo se manifiesta de manera directa aquí con Atenea, porque esto es algo muy distinto a, por ejemplo, las películas de Furia de Titanes, donde las divinidades sí aparecían en pantalla. Bueno, por supuesto, una vez más surgen las variadas voces que le cuestionan a Nolan que los personajes femeninos en sus películas tienen poco relieve y relevancia. Eso, creo yo, y mucha gente más piensa lo mismo, que ya no fue tan así en Oppenheimer, y acá al menos como ya destaqué antes hay buenos momentos para Penélope y Circe, aunque de todos modos es verdad que son las figuras masculinas las que están más destacadas. Sin embargo, también hay que recordar que en la obra de Homero esto ya era planteado de esa manera, y también es coherente con los tiempos en los que transcurre la historia.
Nolan maneja acá un equilibrio entre lo fantástico, lo dramático y lo íntimo y familiar, con los contornos épicos y los elementos de aventura, a pesar de que en estricto rigor esta no es una aventura clásica y heroica como otras, pues internamente su protagonista experimenta distintas emociones y sensaciones ligadas a lo que le va pasando y cómo se relaciona personalmente con ello. La película alterna las secuencias de acción y algunas de muy lograda tensión con otras más intimistas y de diálogos entre personajes, y si bien es posible encontrar que le faltó algo más de emoción y que es más seria y severa de lo que se podía esperar, de todos modos es una muy lograda adaptación de la Odisea, un libro que ha cautivado generaciones y generaciones a lo largo de los siglos, incluyéndome a mí mismo, ya que fue una de las primeras lecturas de las que tengo memoria en mi infancia y me fascinó con su historia y sus personajes. Por lo mismo, reconozco que me enfrenté a esta versión fílmica con bastante escepticismo, pero ahora que ya la vi, aunque no crea que es la adaptación definitiva de este clásico, igual me parece que es un gran trabajo y que además de figurar entre lo más destacado en lo que va de este 2026, es uno de los grandes hitos y aciertos en la carrera de su director. Aunque transcurre en la antigüedad, no solo tiene ecos en nuestro presente con su mirada a la guerra y sus consecuencias en las vidas de los seres humanos, sino además tanto en sus recursos narrativos y cómo aborda la manera en que se cuentan las historias y la estructura temporal que va saltando justamente entre el tiempo, entre el pasado y el presente, como también en los distintos temas que toca. Finalmente es muy coherente con su filmografía y permite establecer conexiones con otros largometrajes anteriores suyos. Como experiencia audiovisual, merece ser apreciada en pantalla grande. Es un espectáculo que no se ve con frecuencia en estos tiempos y por lo mismo definitivamente recomiendo no dejarla pasar. You gods don't speak in ways we understand. Who doesn't understand pain? Or blood? The gods told you. Then I defy the gods. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.